Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy importante. Me parece que no se está estudiando en muchas doctrinas, pero es un tema bastante interesante. Ya anteriormente en otros videos he hablado de ese tema, pero me parece que podemos ampliar un poquito más. La primera parte del video va a ser en base a, viajes en el espíritu, o como dicen los brujos, desdoblamiento astral, proyección astral, pero nosotros como cristianos le podemos llamar viajes en el espíritu, ya que existe también la teletransportación y viaje físico, pero ese es otro tema. Vamos a hablar de discernimiento de espíritus dentro de ese don existe algo que se llama el viaje o visión en el espíritu, que es una visión espiritual donde Dios toma tu espíritu, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, somos tres partes, somos tripartitos, ¿no? Es tricotomía más bien lo que la Biblia nos define, no se basa en base a la dicotomía, que son dos partes, sino tres partes. Entonces, vamos a hablar acerca del primer versículo, sería Colosenses 2:5. Vemos que Pablo dice que en el versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Está diciendo que él no está ausente en el cuerpo, pero en el espíritu está con vosotros, gozándose. Y dice, mirando vuestro orden y firmeza de la fe en Cristo. Vemos que en el versículo 5 se habla de que está mirando. Entonces ahí vemos como Pablo tenía esa capacidad de que Dios le había dado ese don de tomarlo, llevarlo, mostrarle que estaban en firmeza y en fe en Cristo. Entonces no estaba en cuerpo físico. También otro ejemplo de Pablo se encuentra en 2 Corintios 12, 2-4. Conozco a hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, fue llevado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y oyó cosas inefables en que no se les ha dado a hombre expresar. Es decir, él humildemente no estaba aceptando que era él el hombre, pareciera que él es él mismo, pero no estaba seguro. A mí que me ha pasado esas visiones, yo les digo, hermano, a ver si yo estoy aquí, y luego Dios me muestra otra cosa que está pasando en otro lugar. Yo me confundo porque la verdad el cuerpo físico está vivo, está sintiendo la mesa, está sintiendo el mouse del computador, está con el celular en la mano, lo que sea está manejando, lo que sea que esté haciendo. Y luego entonces Dios muestra otro lugar. O sea, esta visión física puede tener un doble fondo, puede tener una visión como de ámbar, como de oro refulgente alrededor, como dice Ezequiel, o un cuadro, es decir, un marco. O puede ser totalmente full screen, yo le llamo pantalla completa donde estoy viendo lo que está pasando. Entonces uno se confunde, si te dan un full screen, tú te confundes, no sabes si estás allá, si estás en el cuerpo o fuera del cuerpo, o si estás, porque te confunde con lo que estás viendo y normalmente no hay un aviso de que esto está pasando. Ya como me ha pasado varias veces, si tengo el don, yo sé que Dios me llevó a otro lugar para mostrarme algo con algún propósito. Entonces, vamos a ver Apocalipsis 4:2. Vemos que Juan en el espíritu veía visiones. Dice que al instante yo estaba en el espíritu y he aquí el trono establecido en el cielo y un trono uno sentado. Juan estamos dando este ejemplo de Apocalipsis porque Apocalipsis es muchos ejemplos de Juan y vi uno que estaba sentado en el trono. O sea, es imposible que un hombre estando en la tierra pueda llegar al tercer cielo donde está Dios, porque el cuerpo no puede resistir, primero que al salir del espacio y no tener un traje espacial de astronauta, la misma, te va a faltar la gravedad, las mismas ondas que están fuera del ambiente, la radiación, entre otros factores. Dice que hay estudios de que, y está comprobado que un ser humano que sale de la atmósfera por dura menos de un minuto vivo, porque el ambiente no está diseñado para que él esté, a menos que tenga un traje de astronauta. Pero un hombre jamás podría llegar a un tercer cielo. Primero, que no tenemos las naves para llegar, y segundo, que el mismo cuerpo no resiste. Entonces el espíritu es el que puede sobrenaturalmente llegar a esa parte, porque Dios lo toma y se lo lleva. Así que es totalmente posible poder tener este don de discernimiento de espíritu. Y si tú que me estás oyendo te está pasando esto, a veces Dios lo utiliza para sacar pecados a la luz, para mostrarte que alguien está tomando ofrendas, para mostrarte que alguien está en pecado oculto, para mostrarte cosas. Entonces,
tienes que dar estudios, aprenderte los versículos y sustentarlo. Muy importante cuando tienes dones, dominar la parte sobrenatural de la Biblia para que puedas sustentarlo. Y que las personas que tienen más conocimiento no abusen de su conocimiento contigo. Así que es importante que escudriñes la palabra, busques más videos de estos, leas libros y puedas tener conocimiento para poder sustentarlo. Porque las personas con más conocimiento van a tratar de aprovecharse. Entonces, vamos a ver otro, Ezequiel capítulo 1. Dice que tuvo visiones de Dios. Y si leemos realmente todo el capítulo, vamos a ver que esas visiones tomaron y lo llevaron a otro lugar. En el río Quebar, en los primeros versículos, vemos que él estaba mirando arriba y vio los seres vivientes que estaban en el cielo. Esas visiones dice que los cielos fueron abiertos. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. No tanto que el cielo se abrió igual que Esteban, sino que ese espíritu humano estaba en el cielo, fue tomado y llevado, y él estaba en la tierra. Dios mostró lo que estaba pasando allí, parecido al caso de Esteban. Entonces, eso es un viaje, porque humanamente no se puede ver esas cosas. Pueden tomarlo también una segunda interpretación, que podría ser que Dios es sobrenatural y Dios puede abrir el cielo y que el humano lo vea con sus ojos físicos. Pero muy probablemente, como es el mundo espiritual, siempre que uno va a ver ángeles, demonios, ese tipo de cosas, es en el espíritu. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, y entonces el espíritu es el que tiene la capacidad. Y recuerden, todos los 5 sentidos están en el espíritu y también en el alma. Entonces, vamos a ver Ezequiel 8:3 también muestra que la figura extendió la mano y le tomó por las quedejas de mi cabeza, es decir, por acá, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Lo llevaron a otro lugar, que es lo que yo estoy diciendo. Ezequiel 8:13. El capítulo 8 de Ezequiel tiene varios ejemplos de esto. Vemos del 7 al 17 exactamente igual, y me llevó a la entrada del atrio y miré, o sea, que era para que observara, y vio personas que estaban en idolatría, en pecados. En una parte dice que las mujeres estaban indicando a Tamuz, ven y mira y te mostraré cosas peores que estas. O sea, del 7 al 17 vemos varias veces que lo llevan de un lugar a otro lugar, para mostrar que pecados. Si a ti Dios te dio este don, muy seguramente puede ser utilizado para mostrarte que alguien anda ocultando algo, que alguien anda en pecado. Es importante que te aprendas los versículos, de los ejemplos, utilices Ezequiel, que es el profeta mayor que más tenía este tipo de visiones. Entonces, vemos el capítulo 30, de Ezequiel, capítulo 10, la gloria de Dios que abunda en el templo. Entonces, y miré en la expansión, había sobre la cabeza de los querubines una piedra de zafiro y que parecía como semejanza a un trono sobre ellos. O sea, aquí en el capítulo 10 también nos muestra otro ejemplo de visión. Así que, y cuando uno puede ver querubines, cuando uno está viendo cosas sobrenaturales, normalmente es porque estás en discernimientos de espíritus, porque estás viendo espíritus. El valle de los huesos secos, y el capítulo 37, la mano de Jehová vino a mí y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en el medio del valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos y de alrededor. Cuando nosotros no somos como los brujos que podemos mover el espíritu se mueve porque Dios lo mueve. Eso es explicado, que la palabra de Dios penetra hasta partir del alma y el espíritu. Es decir, ese nexo que existe entre el alma y el espíritu, una vez nosotros escuchamos la palabra de Dios, y la palabra penetró y la espada cortó ese nexo y ya no podemos controlar eso. Es un brujo, si practica meditación trascendental, puede mover el espíritu. Nosotros no podemos salir del cuerpo ni podemos moverlo, porque la misma palabra dice que ya la palabra de Dios penetró hasta partir del alma y el espíritu. Así que ya no podemos controlar el espíritu. Pero miren lo que dice aquí, que Dios estaba llevando, que Dios me hizo pasar cerca en todo alrededor. Escudriñando esto, caí en cuenta que ya yo sabía el versículo de que partir del alma y el espíritu, pero bueno, escudriñando me di cuenta que la misma Biblia dice que Dios hace que el otro pase o me lleva de un lugar a otro. Entonces, eso es porque nosotros no podemos controlar ese espíritu. En la visión del templo, el capítulo 40 de Ezequiel también,
Y en visiones de Dios me llevó, en el versículo 2, a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. Me puso, miren nuevamente eso, que Dios lleva y mueve el cuerpo. Y sobre el cual había un edificio parecido a la gran ciudad hacia la parte sur, en visiones de Dios. Entonces, vemos eso, ¿no? Eh, Así que lo vamos a dejar bueno, vamos a mostrar Eclesiastés 12:6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. El Urubal te hablan de cadena de plata y collar de, acá se habla de cadena de plata, ¿no? Eh, entonces ese es un término que se utiliza mucho para los brujos, utilizan un término parecido. Pero acá en la Biblia te dice cadena de plata. Pareciera como que hay dos perspectivas de esto. Una es que Salomón practicó este tipo de cosas con mujeres paganas. Y la segunda es que la que yo más me inclino es que Dios le mostraba. Por eso él conocía que había una cadena de plata. Y eso es lo que pasa cuando se muere. Se rompe el cuenco de oro y la persona fallece, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en el momento de la muerte. Y Salomón tenía mucho conocimiento de esto porque Salomón tenía visiones espirituales y Dios los llevaba, ¿no? Entonces, el versículo 43 dice, me llevó luego a la puerta y miraba hacia el norte. Y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. El sonido era como sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. O sea, él está diciendo que me llevó luego a la puerta. Entonces, otro viaje. Y si vemos esto es bastante algo que Dios hace, algo bastante común. Sé que hay más ejemplos, quise mostrarle algunos otros que no había mencionado. Eh, pero sí sería bueno que ustedes escudriñen esto y tengan conocimiento de poder sacar versículos. Miren que muchas veces para mostrar pecados, como el capítulo 8 de Ezequiel, donde Dios está sacando pecados que están ocultos, donde nadie los ve, pero Dios sí lo ve. Entonces, muy importante, si usted tiene dones sobrenaturales, no se quede solo con el don, investigue, lea, busque libros, tenga conocimiento, porque hay personas que no entienden estas cosas, no tienen los dones, porque Dios no se los ha dado. Por algún motivo Dios reparte, el Espíritu lo reparte como Él quiere. Nosotros no decidimos eso. Pero sí es importante que tenga conocimiento y no dé lugar a que personas con un poquito más de conocimiento abusen de eso. Así que es importante el cristiano con conocimiento y también no solo para eso, sino para que el enemigo no se aproveche de ustedes. Escuchando predicadores, uno aprende también de técnicas, de cosas que te pueden, porque muchas veces Satanás sabe que tienes el don y te engaña mostrándote algún sueño, alguna cosa y trata de confundirte. Entonces es importante escuchar, buscar prédicas y tener conocimiento. Vamos a estar hablando un poquito más en otro video sobre este tema. Que Dios le bendiga y es importante escudriñar su palabra. Amén.